El Barcelona de Hansi Flick suma 3 puntos ante el sistema ultradefensivo de Osasuna. No fue hasta el minuto 70 donde Rafinha marcaba el primer gol. Aunque los de Hansi Flick creaban multitud de ocasiones, el balón no llegaba a la red. Y hoy vamos a explicar cómo el Barcelona superó el sistema más defensivo, el 5-4-1. Vamos a la pizarra táctica. Vamos allá. Bien, familia, por un lado Sergio Herrera estaría en la portería. De esta forma Arguibide estaría como carrilero derecho y Bretones como carrilero izquierdo. Catena, Boyomo y Errando completarían la línea de 3. El Osasuna utilizaría un bloque muy bajo en un 5-4-1 y el Barcelona le costaría bastante superarlo. Por un lado Lucas Torró y Moncayola estarían en el doble pivote. Aimar Oroz estaría por banda izquierda y de esta forma Víctor Muñoz, el ex del Real Madrid, estaría por la banda derecha. Víctor Muñoz, que fue una auténtica moto y le puso las cosas bastante difíciles a Valde y a Gerard Martín. Esto ahora más adelante te lo cuento. Completando la delantera estaría el bueno de Budimir. De esta forma, como veis, el Osasuna defendería en un 5-4-1 en un bloque bastante bajo, más o menos a esta altura. Ahora te voy a enseñar la formación del Barcelona, ya que Hansi Flick prescindiría por completo del sistema en caja y esta vez utilizaría un sistema en diamante. Te lo cuento porque es bastante interesante. Joan García estaría en la portería del Barcelona. De esta forma, Pau Cubarsí y el bueno de Gerard Martín completarían la pareja de centrales. Ahora, Jules Koundé estaría como lateral derecho y Alejandro Valde como lateral izquierdo. En lugar de Frenkie de Jong volvería la pareja Eric García y el bueno de Pedri. Con Pedri y Eric García, el Barcelona se aseguraba que hubiera equilibrio en el centro del campo. Uno que crease juego y el otro que lo destruyera. Sin embargo, esto no sería así. Es decir, el Barcelona no iba a utilizar un doble pivote por primera vez en bastante tiempo. Ahora vas a comprender todo esto que te acabo de decir, pero antes tenemos que saber que Lamine Yamal estaría por banda derecha, Ferran Torres como delantero centro, Marcus Rashford como extremo izquierdo y en este momento Rafinha ocuparía la media punta. Cuando Rashford juega, el sistema en caja no aparece tanto. De hecho, en este partido no se dio hasta que quitaron a Rashford del campo. Esto no es ni bueno ni malo. Todo tiene su parte buena y también su parte no tan positiva. Estate muy atento porque vas a entender ese cambio táctico de Hansi Flick. Veamos, el Barcelona iba a tener la mayor parte del tiempo el balón. Sin embargo, ya sabéis que Rashford no se mete tanto por dentro como si lo hace el bueno de Rafinha cuando juega como extremo. De esta forma, tanto Rashford y Lamine Yamal serían los jugadores que ampliasen el campo. De esta forma, ahora nos tenemos que preguntar quién va a ocupar los carriles interiores. Por un lado, iba a ser el bueno de Rafinha en este carril interior derecho. Y por otro lado, quizás nos podemos preguntar que ahora Valde, como no puede ocupar esta posición, pues quizás se vaya a este carril interior. Sin embargo, esto no ocurriría. Ahora Pedri dejaría el doble pivote y sería él el nuevo mediapunta. Es decir, realizaría este movimiento y justamente se posicionaría dentro de este cuadrado. Es decir, el cuadrado que se forma entre Boyomo, Moncayola, Víctor Muñoz y Arguibide. Como veis, familia, tanto Rafinha, Ferran y Pedri estarían justamente a la espalda de esta línea de 4 centrocampistas. Y esto tiene una explicación. Por un lado, veríamos constantemente como Pau Cubarsí y Gerard Martín serían los únicos centrales que estarían escoltando a Budimir ante una posible transición rápida. De esta forma, Alejandro Valde y Jules Koundé se colocaban más o menos a esta altura. Y de esta forma, como podéis ver, aquí en el centro del campo se formaba un diamante. Esto, como te he comentado anteriormente, tiene una parte muy positiva y justamente el objetivo es compactar la línea de centrocampistas de los Osasuna. ¿Para qué? Pues te lo cuento. Cuando Pedri se incrustaba en esta posición a la misma altura que Rafinha, lo que ocurría es que tanto Aimar Oroz como Víctor Muñoz se cerraban un poquito más para así ayudar a sus pivotes. Es decir, si estos jugadores de banda se quedasen tapando por fuera, automáticamente veríamos una superioridad numérica en el centro del campo y por tanto el Osasuna estaría vendido. Esto no iba a ocurrir. Los jugadores de banda de los Osasuna se iban a compactar, pero a cambio de dejar todas las bandas libres, bandas que estarían especialistas como Lamine Yamal y Marcus Rashford. Todo estaba pensado en el equipo de Hansi Flick, pero el gol tardaría en llegar. Te cuento lo que hicieron los del Barcelona para intentar marcar el primer gol, pero ya te digo que todo lo que intentaron no salió excepto una cosa:
Vamos allá. Cuando estos jugadores de banda se compactaban, automáticamente veíamos cómo el balón circulaba normalmente hacia una de las bandas, banda derecha con Lamine Yamal o banda izquierda con Rashford. Aquí se viene la primera acción que intentaron los de Hansi Flick, es decir, cuando el balón caía a una de las bandas, automáticamente Rashford o Rafinha por esta banda tenían un 1 contra 1 con este carrilero derecho. Sin embargo, había tanta acumulación dentro del área que aunque Rashford progresara hasta la línea de fondo, había muchas camisetas de los Osasuna, donde Ferran Torres, Rafinha o incluso el bueno de Pedri esperaban dentro del área, normalmente encontraban las piernas del rival y automáticamente despejaban el balón para intentar sorprender a la espalda de los de Hansi Flick. La segunda cosa fue más sofisticada y de hecho en ciertos momentos del partido generó bastante peligro. Si nos fijamos en la red de pases, sobre todo en la primera parte, podemos ver que jugadores como Pau Cubarsí, Jules Koundé, Alejandro Balde o también el bueno de Pedri fueron jugadores muy influyentes, sobre todo los jugadores de banda, que eran los jugadores que normalmente quedaban más libres. Por supuesto que por dentro había muy poquito espacio. Sin embargo, si vemos todos los pases de todo el partido del Barcelona, podemos ver cómo se forma la famosa U. Esta U normalmente se forma ante un bloque bajo o barra autobús, como plantó el Osasuna. Lo cierto es que Osasuna lo hizo bastante bien y de verdad que tiene un auténtico meritazo aguantar 70 minutos sin que el Barcelona te marque un gol en el Camp Nou. Pero el Barcelona lo seguía intentando y te voy a contar lo que hicieron. Estos pases horizontales tenían un objetivo, es decir, llegar hasta el extremo y que se la jugase en un 1 contra 1. Sin embargo, como te dije, la segunda cosa era un pelín más sofisticada. Cuando Osasuna intentaba adelantar un poquito más su línea para así no estar tan hundida dentro del área, lo que ocurría es que por un lado Lamine Yamal y Rashford estiraban mucho la línea defensiva, pero Pedri, Ferran Torres y Rafinha realizaban estos movimientos hacia el área, es decir, movimientos para ocupar las espaldas de los defensas. De esta forma vimos algunos pases, sobre todo al final de la segunda parte, donde Pau Cubarsí, Eric García o también el bueno de Pedri, cuando retrasaba un poquito más su posición, colgarlos dentro del área, donde Ferran Torres, Rafinha o incluso también Lamine Yamal por banda derecha junto con Rashford por la izquierda intentaban interceptar. El problema es que este tipo de pase tiene que ser muy preciso, ya que Osasuna dejaba muy poquito espacio entre su portero y su línea defensiva. De ahí a que veamos en rojo familia como muchos pases no tuvieron éxito dentro del área. El Barcelona, a partir de la segunda parte, sobre todo desde el minuto 45 hasta que marcaron el gol, fue una auténtica apisonadora y probaron una tercera vía de ataque. Una vía de ataque que a mí personalmente me gusta bastante, porque podemos ver lo mejor de Gerard Martín y de Alejandro Balde. Como normalmente se formaban dos parejas en las bandas, por un lado Rashford y Balde y por la otra banda Lamine Yamal y Jules Koundé, lo que ocurría es que normalmente Gerard Martín muchas veces se unía a la construcción de la jugada, es decir, cuando Osasuna estaba completamente metida en su área con un 5-4-1, lo que ocurría era más o menos esta situación en el campo. Por un lado, Koundé realizaba estas diagonales hacia adentro. De este movimiento hablaremos en unos segundos, ya que fue muy importante. Pero también tenemos que hablar del movimiento de Alejandro Balde y de Gerard Martín, ya que fue otra vía de ataque que probó el bueno de Hansi Flick. Es decir, cuando Rashford tenía el balón, intentaba incrustarse en posiciones más centradas. De esta forma, ahora Alejandro Balde le doblaba por la banda izquierda. Y en este momento, si por ejemplo Rashford se la daba al bueno de Pedri, este dejaba de cara para Gerard Martín, que se unía automáticamente a la construcción de la jugada. Desde aquí veríamos cómo realizaba algún centro peligroso desde esta posición del campo. Recordemos que Gerard Martín realiza muy buenos centros. También veíamos los centros de Alejandro Balde. Venía hasta la línea de fondo y podía recibir un pase vía Rashford o vía Pedri para así intentar poner un pase raso a Ferran Torres o Rafinha. Sin embargo, había tantas camisetas de Osasuna que era casi imposible hacer gol de esta forma. El Barça estaba cerca del minuto 70 y la vía de ataque que jamás había explorado porque Osasuna no lo había permitido era la que le iba a dar el primer gol. Fíjate que te lo cuento. El partido iba 0-0 y Osasuna se empezaba a ir al ataque, sobre todo cuando el rival conseguía robar el balón. Víctor Muñoz se iba con total velocidad tanto de Alejandro Balde como de Gerard Martín. De esta forma veíamos cómo Osasuna intentaba transiciones rápidas por banda derecha con el exjugador del Real Madrid para así intentar algún centro al bueno de Budimir. Osasuna tuvo algunos disparos en la frontal del área. Fueron disparos bastante débiles que Joan García consiguió atrapar. Sin embargo, lo mejor que le podía pasar al Barcelona era justamente eso, que Osasuna
atacase. Cuando el rival ataca, familia, automáticamente las líneas, es decir, la línea del centro del campo junto con la línea defensiva, aumenta su distancia. Fijaos que, por ejemplo, en este tipo de ataque podemos ver cómo hay una mayor separación entre líneas. De esta forma, cuando Pedri tuvo aquí el balón, inició una transición rápida hacia este carril interior y en este momento Rafinha, que partía más o menos en esta posición, recibió el balón a pase de Pedri más o menos en esta zona y pilló a la línea defensiva de Osasuna totalmente expuesta. En este momento armó el tiro y marcaba el primer gol del Barcelona. Lo más difícil ya lo había conseguido los de Hansi Flick. Ahora solamente tenían que defenderse con balón y esperar a que Osasuna saliese un poquito más para quizás forzar un empate. Y justamente apareció el otro movimiento que hemos hablado anteriormente y que fue determinante para hacer el segundo gol. Te lo cuento. Como hemos visto, familia, un gran patrón en el Barcelona en este partido era llevar el balón a banda, ya que por dentro había muchos jugadores del equipo rival y también del Barcelona. Es por ello que cuando Lamine Yamal recibía en esta posición el balón, vimos mucho este tipo de movimiento, un movimiento que partido tras partido realiza el bueno de Jules Koundé, es decir, parte desde fuera e inicia una carrera hacia adentro, para así poder barrer a todos los centrocampistas de este sector. Si por ejemplo los centrocampistas le siguen, lo que ocurre es que Lamine Yamal realiza una diagonal hacia adentro para armar el golpeo. Sin embargo, si los jugadores de banda marcan a Lamine Yamal, en este 2 contra 1 lo que se genera es que Jules Koundé rompe en este espacio indefendible. De esta forma, cuando recibe el pase de Lamine Yamal, ahora Koundé está en la línea de fondo y puede armar el centro. En este momento, que Rafinha ya estaba por la banda izquierda, recogió el centro, que rebotó en la defensa y consiguió marcar el segundo gol. Y justamente Rafinha hacía 2 goles. El primero en una transición rápida y el segundo ya como extremo izquierdo. Porque sí, el sistema en caja volvió a aparecer de la siguiente forma. Por un lado, familia, Pau Cubarsí se iría por el bueno de Frenkie de Jong. De esta forma ahora Eric García, que es el multiusos del Barcelona, se posicionaría como central diestro. Frenkie de Jong jugaría de pivote. Ahora Rashford se iría por el bueno de Fermín. De esta forma Fermín ocuparía la posición que tenía Rafinha y Rafinha volvería al extremo izquierdo. En este momento volvió a aparecer la caja. Es decir, cuando el Barcelona tenía el balón en los últimos minutos, Rafinha se metía por dentro. De esta forma Pedri y Frenkie de Jong estarían en el doble pivote para así asegurar la pelota y de esta forma Alejandro Balde ocuparía todo el carril zurdo. El sistema en caja es el sistema por excelencia en este Barcelona de Hansi Flick y justamente en este vídeo expliqué cómo funciona el sistema en caja en profundidad. Nosotros nos vemos en la próxima, familia.